Parece que una tormenta se está gestionando en el mundo del narcotráfico en México. Dos nombres que resuenan con fuerza en este oscuro panorama son el Mallito Flaco y el Chapo Isidro, quienes han decidido unir sus fuerzas, algo que nadie veía venir. Estos capos, conocidos por su inteligencia estratégica y brutalidad, están dejando claro que su principal objetivo ahora son los chapitos, los herederos del legado de Joaquín El Chapo Guzmán. Este pacto ha puesto las alarmas en todo el noreste de México, una región que ya estaba acostumbrada a la violencia, pero que ahora parece estar al borde de una explosión aún mayor. Las calles están tensas, el miedo es palpable y la sensación de que algo mucho más grande está por venir se siente en el ambiente. Las balas ya han comenzado a sonar y todo apunta a que este nuevo enfrentamiento podría reescribir las reglas de la guerra del narcotráfico. Periodistas especializados han revelado detalles inquietantes sobre un encuentro clave entre líderes de estas dos poderosas organizaciones. Esta reunión se llevó a cabo en un rancho en la localidad de Los Sitios, en Badiraguato, un lugar que por su historia no es ajeno a estos encuentros clandestinos. Según el periodista conocido como Grillo, los jefes del narcotráfico llegaron para ultimar los planes de guerra. En el centro de esta reunión se encontraba el Mallito Flaco, quien está sediento de venganza. Este encuentro parece ser el punto culminante de una conspiración que comenzó a gestarse desde el 25 de julio, cuando se rumoreaba que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos. La reunión no solo fue un intercambio de palabras, sino una oportunidad para sellar una alianza mortal y afinar los detalles. Durante las conversaciones se estableció un acuerdo crucial. Tanto Caro Quintero como Mesa Flores se comprometieron a enviar sicarios, dinero y armas al Mallito Flaco para iniciar un ataque contra los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, lo que queda en el aire es ¿qué es lo que recibirán a cambio estos líderes criminales? La información proviene de un operador cercano al cartel de Caborca, quien afirmó que estos tres narcotraficantes quieren fumigar a los chapitos. Con un historial de brindar información confiable y confirmar vínculos, este informante añade una capa de credibilidad a lo que podría ser un cambio significativo en el mapa del narcotráfico en México. Lo que parecía ser solo un rumor se convierte en una trama de venganza y ambición que podría reconfigurar las alianzas y rivalidades dentro del narcotráfico. La atmósfera es tensa y todos en este juego de poder saben que en cualquier momento la guerra podría desatarse con un solo movimiento. Lo interesante aquí es que esta alianza no solo pone en jaque a los chapitos, sino que también sacude los cimientos de los cárteles más poderosos del país. Hay mucho en juego y la sensación de que una nueva era de violencia y reacomodos en el crimen organizado está comenzando se hace cada vez más evidente. Mientras tanto, la gente que vive en esta zona se encuentra atrapada en el medio de esta lucha de titanes, sin saber qué esperar el día de mañana. ¿Qué significará este nuevo pacto entre el Mallito Flaco y el Chapo Isidro para el futuro de los cárteles en México? Eso aún está por verse. Pero lo que es seguro es que los chapitos no se quedarán de brazos cruzados. La guerra apenas comienza y las repercusiones se sentirán tanto en el bajo mundo como en la vida cotidiana de quienes tienen la desgracia de estar en medio de este conflicto. Mallito Flaco es uno de esos personajes que, a pesar de su silencio y perfil bajo, ha sabido ganar respeto y temor en el mundo del narco. Su talento no está en la brutalidad visible, sino en la astucia con la que maneja todo desde las sombras. Ha estado ligado al cartel de los Beltrán Leiva durante años y aunque no siempre se hable de él, como se hace con otros capos, su influencia es innegable. Sus movimientos son fríamente calculados y su capacidad para formar alianzas estratégicas lo ha mantenido lejos del radar de las autoridades. Siempre ha estado un paso por delante, moviendo piezas sin que muchos se den cuenta de que él es quien está detrás. Por otro lado, tenemos al Chapo Isidro,
Otro nombre que resuena con fuerza, especialmente por su pasado como mano derecha de los Beltrán Leiva. Durante mucho tiempo, fue una pieza clave dentro de esa organización, pero cuando las cosas se torcieron, no dudó en convertirse en un enemigo feroz de los Guzmán. A diferencia de otros capos, el Chapo Isidro no solo tiene fuerza, sino que su verdadero poder radica en su mente estratégica. Es un guerrero en toda la extensión de la palabra, dispuesto a todo con tal de eliminar a sus adversarios. Lo que hace que Chapo Isidro sea tan peligroso es su amplio conocimiento del terreno, las conexiones que ha tejido con otros actores clave y su habilidad para movilizar recursos en cuestión de horas. No es alguien que actúe sin pensar. Cada paso que da tiene un propósito, y ese enfoque lo convierte en un aliado temido. Juntos, Mallito Flaco y Chapo Isidro representan una amenaza seria para cualquiera que se cruce en su camino, en especial para aquellos que, como los Guzmán, creían tener el control absoluto. Esta combinación de astucia en las sombras y la estrategia en el campo de batalla hace que esta alianza sea una de las más temidas en los últimos tiempos. Mientras Mallito Flaco sigue manejando operaciones sin levantar polvo, Chapo Isidro está listo para ejecutar movimientos más directos y agresivos. Este equipo no se trata solo de poder, sino de saber cuándo y cómo usarlo, lo que deja claro que sus rivales tienen mucho de qué preocuparse. La rivalidad entre los chapitos y estos dos capos, Mallito Flaco y Chapo Isidro, no es algo que haya surgido de la nada. Es un conflicto que lleva tiempo cocinándose, pero ahora ha llegado a un punto donde no parece haber marcha atrás. Desde que los hijos de El Chapo Guzmán tomaron las riendas del cartel de Sinaloa, la lucha por el control de las rutas de narcotráfico se ha vuelto aún más feroz y la violencia ha escalado de una manera que nadie imaginaba. Los chapitos, con su juventud y esa sed insaciable de poder, han demostrado que no tienen ningún problema en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, ya sea un enemigo externo o incluso alguien de su propia organización. Pero parece que en esta ocasión se han encontrado con un rival que no será tan fácil de aplastar. La filtración de la alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro ha dejado a muchos preguntándose qué va a pasar ahora. El equilibrio de poder en la región está tambaleándose y todo el mundo está pendiente de lo que podría desatarse. La situación se puso aún más tensa cuando en las primeras horas del día, un video anónimo empezó a circular en redes sociales. En él se veía a varios hombres armados hasta los dientes con rifles de asalto, vestidos con ropa táctica y jurando lealtad a Mallito Flaco y Chapo Isidro. El mensaje no podía ser más claro. Están listos para la guerra y esta vez no van a dar un paso atrás. Aunque las imágenes del video no eran de la mejor calidad, se podía distinguir lo que parecía ser un encuentro en un terreno agreste, muy probablemente en las sierras de Sinaloa o Durango. Estos son lugares que, por años, han sido refugio seguro para capos como ellos, alejados del alcance de las autoridades. Esos mismos paisajes montañosos que antes ofrecían protección, ahora parecen el escenario perfecto para que esta nueva guerra se desate. En las calles, el ambiente está cargado de tensión, pero se escucha el bullicio normal, sin los susurros, comentarios llenos de miedo sobre lo que podría venir. Los negocios, que antes cerraban a altas horas de la noche, ahora bajan las cortinas mucho antes de lo habitual, y las familias, con un aire de preocupación palpable, se encierran en sus casas esperando lo peor. Es como si todos supieran que algo grande está por estallar, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. La alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro ha sacudido todo, y lo que está en juego es mucho más que el simple control de territorios. Esta no es solo una movida táctica o una forma de unir fuerza para sobrevivir, es una declaración de guerra en toda regla. Estos dos capos, que han visto caer a tantos en el camino, han decidido que ya es hora de hacer su jugada. Después de años sobreviviendo a traiciones, ataques y redadas, están dejando claro que no van a quedarse de brazos cruzados, mientras los chapitos siguen consolidando su poder. No, esta alianza es una advertencia, una señal de que están listos para retomar el control de los hijos de Guzmán. Lo que muchos no se atreven a decir es que, en realidad, la situación ha estado fuera de control por mucho tiempo. El narcotráfico en México no es solo una guerra entre capos,
es una lucha por el futuro del país. Cada movimiento de estos hombres afecta a millones de personas que se ven atrapadas en medio de su guerra personal. Las rutas del narcotráfico, la lealtad de los sicarios, el poder dentro de los cárteles, todo está en juego. Pero lo más preocupante es que el futuro de miles de inocentes también está colgado de un hilo y nadie parece estar pensando en ellos. Es curioso cómo la gente común sigue siendo la que paga el precio más alto. Mientras estos capos juegan a ser dueños de territorios, familias enteras viven con el miedo constante de perderlo todo. En las noticias se habla de la violencia como si fuera solo una estadística más, pero en las calles la realidad es otra. Las balas no discriminan y la guerra entre estos capos no muestra señales de detenerse. Lo que está en juego no es solo el futuro del narcotráfico, sino la paz y la estabilidad de toda una región que lleva demasiado tiempo viviendo bajo la sombra de la violencia. ¿Quién se va a atrever a frenarlos? La noticia de la alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro no tardó ni un minuto en volar de boca en boca, como pólvora encendida. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las regiones más afectadas por el narcotráfico en México. Al día de hoy, lo que hace unas semanas era solo rumores de pasillo, se ha convertido en una realidad que está sacudiendo todo el panorama criminal. Y no es cualquier cambio. Es una verdadera bomba de tiempo que está reventando en Sinaloa, Durango y Nayarit. Estos territorios que durante décadas habían sido el terreno de juego del cartel de Sinaloa, ahora son el epicentro de un nuevo conflicto que podría cambiarlo todo. En pueblos como Badiraguato y Cozalá, donde antes la vida rural marcaba el ritmo, hoy se respira pura tensión. Desde la madrugada, la cosa se ha puesto seria. Hombres armados, vehículos blindados, drones sobrevolando, monitoreando todo a su paso. Parece que no hay esquina que no esté bajo vigilancia, y es evidente que algo grande está por suceder. Esas carreteras secundarias, las mismas que solían estar llenas de campesinos y comerciantes, ahora son patrulladas por sicarios listos para apretar el gatillo al menor movimiento. El ambiente es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Y claro, las autoridades locales, bueno, no hace falta ser un genio para imaginar que no están precisamente en control de la situación. Superados en número y armamento, prefieren no meterse donde no les llaman, porque bien saben que intentar intervenir podría ser su boleto directo al otro lado. La cosa está clara. Este conflicto no es cualquier pleito de barrio. La alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro está cambiando las reglas del juego. Entonces, alguien va a tener lo que se necesita para detenerlos. La primera batalla de esta nueva guerra no tardó en encenderse, y cuando lo hizo, fue brutal. Cerca de Tamazula, Durango, un convoy leal a los Chapitos fue atrapado como cordero al matadero por los sicarios de la recién formada alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro. La emboscada fue fulminante, letal, y dejó el paisaje salpicado de cuerpos en cuestión de minutos. Estos hombres no se iban a jugar a las escondidas. Rifles M4 y AK-47 en mano, armas capaces de perforar cualquier blindaje. Se aseguraron de que nadie saliera con vida. El terreno quedó como un macabro tablero con los cadáveres esparcidos, mudos testigos de una violencia sin freno. Pero lo más aterrador no fue el número de muertos, sino la precisión fría y calculada del ataque. No fue una simple balacera, fue una coreografía de muerte meticulosamente planificada. Los emboscadores, vestidos con equipo táctico y equipados con visores nocturnos, esperaron el momento perfecto, ocultos en las sombras. Cada disparo tenía un destino. En cuestión de segundos, el convoy enemigo quedó destrozado. Y luego, como fantasmas, los sicarios desaparecieron del lugar, dejando claro un mensaje. Mallito Flaco y Chapo Isidro no están jugando. Vienen por todo, sin importar lo que cueste. Mientras tanto, en Culiacán, el epicentro del poder del cartel de Sinaloa, la tensión es imposible de ignorar. Las calles, que solían ser territorio narcotraficante, se convirtieron en un hervidero de miedo e incertidumbre. No pasaron muchas horas antes de que la situación escalara. En uno de los barrios de la ciudad, un grupo de sicarios leales a los Chapitos lanzó un ataque sorpresa contra una casa, creyendo que dentro se ocultaban miembros del nuevo frente. Lo que siguió
fue una lluvia de balas y explosiones que duró más de una hora. Fusiles Barrett .50 hicieron trizas vehículos enteros, mientras las granadas de mano dejaron cráteres en las calles. Al final, los números de muertos y heridos eran solo una estadística más en esta guerra que no parece tener fin. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande. La cuestión no es quién saldrá vencedor, sino cuántos tendrán que caer antes que la sangre deje de correr. La comunidad no tardó en reaccionar al caos que se desató a su alrededor. Mientras unos pocos lograron escapar, buscando refugio en las casas de familiares o incluso cruzando la frontera hacia Estados Unidos, la mayoría no tuvo más opción que quedarse. La violencia no era una novedad para ellos, aunque esta vez la intensidad parecía haber alcanzado un nuevo pico. En sus hogares, temerosos y resignados, muchos simplemente esperaban el desenlace de la tormenta que azotaba sus calles. Y como todo en estos tiempos, las redes sociales se llenaron de pruebas gráficas del infierno desatado. Videos y fotos mostrando hombres armados, vehículos ardiendo en llamas y casas agujereadas por ráfagas de balas se viralizaron en cuestión de minutos. Era como si las imágenes no dejaran de repetirse en un bucle eterno, una advertencia macabra de que la paz es un lujo que hace tiempo no conocen. La crudeza de la guerra estaba ahí, a la vista de todos. Y lo más escalofriante es que ya nadie parecía sorprenderse. La noticia de la alianza entre Mallito Flaco y Chapo Isidro no se quedó en Sinaloa, sino que llegó también a otras regiones que se han visto atrapadas en la red de violencia del narcotráfico. Tepic, la capital de Nayarit, una ciudad ubicada estratégicamente entre la sierra y la costa, no tardó en convertirse en un nuevo campo de batalla. En las últimas horas, varios enfrentamientos esporádicos habían sacudido las calles, pero uno en particular dejó a la ciudad paralizada. Un grupo de sicarios, armados hasta los dientes, intentó tomar un cuartel improvisado de los Chapitos. Lo que comenzó como un ataque sorpresa terminó en una balacera que no paró hasta bien entrada la noche. La ciudad, acostumbrada a las tensiones entre carteles, presenció una escena digna de una película de guerra. Disparos, explosiones y el sonido aterrador de armas automáticas retumbando por las calles. Los que podían se resguardaban en sus casas. Los demás, en un acto de supervivencia, simplemente se tiraban al suelo, esperando que las balas no encontraran su camino. Y así, mientras algunos tratan de huir del infierno, otros permanecen atrapados, viendo cómo su realidad se transforma en una pesadilla interminable. Pero nada es suficiente para estas organizaciones que oscurecen la vida de los sinaloenses. En las últimas semanas, Culiacán ha sido testigo de un escalofriante aumento en los secuestros de personas inocentes, un fenómeno que parece alimentarse del caos y la violencia que se apodera de la ciudad. Lo que una vez fueron rumores inquietantes, ahora son relatos aterradores que se comparten en murmullos, en las esquinas y en las redes sociales. Los enfrentamientos entre los diversos grupos del narcotráfico han creado un ambiente de desconfianza y miedo, donde la vida cotidiana ha dejado de ser lo que solía ser. Familias enteras se sienten atrapadas en un juego cruel, donde cualquiera puede convertirse en un blanco de la violencia. Los secuestradores, que operan con una audacia desbordante, han hecho de la incertidumbre su herramienta preferida. Al salir de casa, muchas personas no saben si regresarán, y los que sí logran volver, lo hacen con una sombra de miedo sobre los hombros. ¿Quién se atreverá a salir en la calle cuando los informes de capturas indiscriminadas se vuelven más comunes que las noticias de la jornada? Los secuestros no discriminan. Desde trabajadores humildes hasta jóvenes que simplemente pasaban por el lugar equivocado en el momento incorrecto, todos se han visto afectados. A medida que los sicarios buscan imponer su poder, el temor se ha instalado en cada rincón de la ciudad. Los reportes de personas desaparecidas aumentan y cada caso que se hace público se convierte en una nueva pesadilla para las familias que ya están desgastadas por la violencia cotidiana. La comunidad, unida por el miedo, se convierte en una especie de red de apoyo, compartiendo información, buscando respuestas y, en muchos casos, llorando juntas por las pérdidas que la violencia le ha impuesto. Mientras tanto,
Las autoridades, atrapadas entre la espada y la pared, parecen incapaces de contener la situación. Las patrullas pasan rápidamente, pero las promesas de seguridad se convierten en ecos vacíos. Las familias, con la esperanza cada vez más delgada, continúan viviendo en una realidad donde el secuestro se ha vuelto una parte aterradora de la vida cotidiana, recordando a todos que en esta guerra, la inocencia no es un salvoconducto. Las próximas semanas se perfilan como un auténtico campo de batalla, y no solo para los narcotraficantes, sino también para los ciudadanos que, sin quererlo, se ven atrapados en este torbellino de violencia. La incertidumbre flota en el aire, como un perfume rancio, y todos, desde el sicario más temido hasta el vecino que solo quiere llevar a sus hijos a la escuela, saben que el peligro está al acecho, con la caída de la noche. Las zonas, dominadas por los carteles, se convierten en un caos absoluto. Los rumores sobre enfrentamientos se propagan como un fuego incontrolable, y los informes de tiroteos ya no son sorpresas, son una rutina escalofriante. En la sierra de Durango, cerca de la pequeña comunidad de El Salto, se desata una nueva emboscada que promete dejar a todos boquiabiertos. En esta ocasión, los hombres del Chapo Isidro se preparan para dar un golpe maestro, un ataque sorpresa contra un convoy de los chapitos que intentaban transportar un cargamento de drogas hacia la frontera norte. El resultado, un choque brutal que convierte la vegetación espesa en un escenario de horror. Los disparos resonaban en la noche, iluminando la oscuridad con ráfagas de luz y dejando un rastro de muerte y destrucción que haría temblar a cualquier corazón. Los sicarios del Chapo Isidro, renombrados por su habilidad para camuflarse y su destreza con las armas, aprovechan el terreno escarpado como si fuera su propio patio de juegos. Equipados con rifles Galil, que son el arma favorita entre los carteles por su viabilidad y precisión, abren fuego con una ferocidad impresionante. La escena se convierte en un ballet macabro, donde cada bala representa un grito de guerra. Cada impacto es un eco de un conflicto que parece no tener fin. En medio de esta tormenta, los ciudadanos comunes solo pueden mirar desde sus ventanas, con el corazón en un puño y un temor palpable en el aire. Para ellos, esta no es solo una guerra entre cárteles, es una batalla por la supervivencia, donde el precio de la vida parece estar cada vez más alto. ¿Quién podrá salir ileso de este caos? La situación en Culiacán, Sinaloa, ha alcanzado un punto crítico, desatando lo que algunos han calificado como una auténtica guerra civil. Loan Grillo, un periodista inglés con más de 2 décadas de experiencia cubriendo el narcotráfico en México, ha afirmado: "Llevo décadas cubriendo el narco y nunca había visto una guerra civil como la que está ocurriendo en Culiacán tras el arresto del Mayo Zambada. En las últimas semanas, la ciudad ha sido escenario de una violencia sin precedentes que ha dejado a su paso un saldo trágico de al menos 50 muertos y más de 70 secuestros, convirtiéndose en un recordatorio escalofriante de la brutalidad que caracteriza este conflicto. El origen de esta crisis de seguridad radica en el arresto de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes más influyentes del cartel de Sinaloa, a manos de autoridades estadounidenses. Este evento marcó un hito en la historia del narcotráfico en México, ya que el vacío de poder que dejó Zambada ha propiciado una feroz lucha entre las facciones de la organización. Por un lado, están los Mayos, que son los hijos y aliados de Zambada, y por otro, los Chapitos, compuestos por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien también se encuentra tras las rejas en Estados Unidos. Este enfrentamiento no es simplemente una disputa por el liderazgo, es una lucha por el control de uno de los carteles más grandes y poderosos del mundo. La entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses, firmada de manera casi inusitada, al subirse a un avión junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, ha añadido una capa de complejidad a un panorama ya de por sí caótico. El arresto de Zambada el 25 de julio parece haber sido incluso parte de esa disputa por el control del narcotráfico, un movimiento que ha encendido la mecha de una violencia que muchos temían. Las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla, donde las balas y los gritos reemplazaban el bullicio habitual de la vida cotidiana. La violencia ha estado en tiroteos, secuestros e incendios, dejando a los ciudadanos en un estado de constante alerta. Las imágenes de hombres armados, vehículos en llamas y casas perforadas por balas
son un recordatorio aterrador de la guerra que se libra en el corazón de Sinaloa. La vida, tal como la conocían, ha cambiado drásticamente y la sensación de inseguridad es palpable en cada rincón de la ciudad. El narcotráfico en México ha sido un fenómeno complejo y multifacético que ha evolucionado a lo largo de las décadas. Desde los años 80, cuando los carteles comenzaron a establecer sus redes de tráfico de drogas, hasta la actualidad, la violencia asociada a estas organizaciones ha aumentado de manera exponencial. Los cárteles se han diversificado, formando alianzas y rivalidades que han alterado el equilibrio de poder en el país. Culiacán, como un bastión del cartel de Sinaloa, ha sido un epicentro de esta actividad criminal. Durante años, la ciudad ha sido hogar de líderes del narcotráfico y ha visto fluir grandes cantidades de dinero provenientes del tráfico de drogas. Sin embargo, la reciente detención de Zambada ha alterado el status quo, creando un vacío que otros grupos han estado ansiosos por llenar. La lucha entre las facciones del cartel por el control del territorio y las rutas de tráfico ha desencadenado una serie de eventos violentos que ha sumido a Culiacán en el caos. La situación se ha visto agravada por el contexto socioeconómico de la región. Muchas comunidades en Sinaloa enfrentan problemas de pobreza y falta de oportunidades, lo que las hace vulnerables a la influencia de los cárteles. La desesperación económica puede llevar a muchos a involucrarse en actividades ilícitas, ya sea como sicarios, narcotraficantes o cómplices de la industria del narcotráfico. Esto crea un círculo vicioso que perpetúa la violencia y el sufrimiento en la región. A medida que la violencia se intensifica, la atención internacional se centra en Culiacán y el cartel de Sinaloa. Los medios de comunicación han comenzado a informar sobre la situación y las historias de violencia y sufrimiento han llegado a los hogares de todo el mundo. La crisis se ha convertido en un tema candente y la decisión sobre la política de drogas en México y el papel de los Estados Unidos en el narcotráfico. Las autoridades estadounidenses han estado observando de cerca los acontecimientos y la pregunta sobre cómo abordar el problema del narcotráfico se vuelve más urgente. La cooperación entre México y Estados Unidos es crucial en la lucha contra el narcotráfico, pero la situación en Culiacán plantea serias preguntas sobre la efectividad de los enfoques actuales. Mientras tanto, los residentes de Culiacán se enfrentan a una realidad cada vez más aterradora, y muchos sienten que han sido abandonados, tanto por su gobierno como por la comunidad internacional. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una guerra sin cuartel, y la población civil es la que más sufre en este conflicto. Los chapitos pueden haber sido implacables hasta ahora, pero esta alianza inesperada podría cambiar el futuro. La pregunta que todos se hacen es: ¿podrán Mallito Flaco y Chapo Isidro arrebatarles el control que con tanto esfuerzo han consolidado? O quizás esta guerra terminará por destruirlos a todos, dejando espacio para un nuevo jugador en el tablero del narcotráfico. La tensión está al límite, y solo queda esperar para ver quién saldrá victorioso en este nuevo capítulo de la guerra que parece no tener fin. Y mientras esto sigue su curso, recuerda suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.